Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la ciudad de Estocolmo, muy cerca del centro de la ciudad, y como en toda capital del mundo, los estacionamientos cerca del centro no son gratis. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de los estacionamientos para vehículos en la ciudad de Estocolmo. Vamos con el video. En la ciudad de Estocolmo, muchas personas se dirigen hacia sus trabajos en vehículos. Y obviamente, al andar en vehículos necesitan un lugar donde estacionarlos. Pero veamos cómo son los parquímetros en la ciudad de Estocolmo. Esto que nosotros vemos acá es un pequeño parquímetro. Podemos ver que tiene un pequeño panel solar, porque acá en Suecia los parquímetros no funcionan con monedas. Todos estos parquímetros son digitales, son automáticos, obviamente necesitan un sistema eléctrico para poder pagar. Y la forma más fácil de colocar estos aparatos es poniéndoles un pequeño panel solar. Y precisamente ahora nos encontramos en un pequeño estacionamiento muy cerca del centro de esta ciudad. Y en la mayor parte de los casos es necesario pagar para tener derecho a un estacionamiento. Pero veamos lo que tenemos acá enfrente. Se puede observar una pequeña máquina y al acercarnos podemos ver lo que es. Se observa un pequeño cable, pero ¿para qué sirve este cable? Si vemos la trayectoria de este cable está conectado hacia un vehículo. ¿Y por qué? Esto que tenemos enfrente es un pequeño centro de carga donde las personas pueden conectar sus vehículos eléctricos o de batería. Este es un sistema muy moderno, pero en Suecia hay muchos vehículos que funcionan con batería, no necesitan combustible. Y este estacionamiento está acondicionado para que las personas, mientras tienen estacionado su vehículo, puedan cargar su batería. Pero acá hay otra pequeña caja que vamos a ver lo que es. También tenemos en este estacionamiento una pequeña bomba para administrar de combustible a un vehículo sin necesidad de tener que ir a una gasolinera y así economizar el tiempo. Obviamente, también en esta bomba se suministra de combustible pagando con tarjeta de crédito. Pero veamos lo más importante, cómo es que se paga el estacionamiento en la ciudad de Estocolmo. Se puede observar que se entra al sistema, se coloca el número de placa, también se coloca la calle y nos aparece la cantidad de tiempo y también lo que hay que pagar para poder pagar este estacionamiento. Y al final se colocará en el mismo sistema el número de teléfono para que a la persona le llegue un mensaje con su número de registro para evitar una multa o en caso de una multa esta sea quitada. Pero miremos el otro sistema que existe para pagar estacionamiento vehicular en esta zona. Simplemente se entra a una aplicación y el celular automáticamente ubica el lugar donde se encuentra la persona. Al estar en este lugar, en el celular se indicará hasta la hora que se va a pagar el estacionamiento. Una vez que se ha colocado la hora, se le da a la aplicación el aceptar y a través de un sistema en Suecia que se puede pagar por celular que se llama Swish, se puede enviar el pago y es así como en la zona de Estocolmo y en ciudades cercanas se paga el estacionamiento vehicular. Si este video te ha gustado, dale like, no olvides en compartirlo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete y dale a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.